Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, más conocido en redes sociales como Jad de Sipper. Bienvenido a Economies and Juris, a la Casa del Derecho, Fernando. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias. Para comenzar la entrevista y marcar el rumbo de esta charla, Fernando, ¿existe en España una situación de lawfare como apunta parte del Ejecutivo? Pues la respuesta corta indudablemente debe ser que no. Si tenemos por lawfare el hecho de que algunos jueces estén dictando resoluciones por motivaciones políticas. Eso sería prevaricar, dictar a sabiendas resoluciones injustas. Habiendo ya en nuestro Código Penal un delito tan importante y tan grave para un juez como es el delito de prevaricar, si alguien tiene sospecha que un juez está dictando resoluciones no con base al derecho, sino con base a cuestiones o cuestiones políticas, pues tan fácil como efectivamente denunciarlo. Además, hablar de lawfare es suponer que existe una especie de complot judicial y que jueces de muy diferente procedencia, de muy diferente ideología, que conocen diferentes jurisdicciones y que ejercen diferentes órganos y que posiblemente no se conocen entre sí, están compinchados para de alguna forma hacer política a través de sus resoluciones. Eso, como digo, es una acusación muy grave y hacerlo o verterla de forma generalizada, una tremenda irresponsabilidad. Partimos de la base de tu respuesta, ha sido contundente y clara. No existe lawfare. Es curioso que el mismo Ejecutivo que fundamentó su poder en una moción de censura que precisamente venía avalada por una resolución judicial, en este caso principalmente por la trama Gürtel, ¿no? Que se juzgó por el año 2010 o que sucedió en 2010 y se juzgó posteriormente, ahora precisamente dejen entrever que existe un complot de la judicatura para con ellos. Da la sensación de que quieren abonar una narrativa por la cual, si se identifica un juez, una investigación judicial que atente contra sus intereses políticos o que se oponga, no por una cuestión voluntaria, sino simplemente por una cuestión de un posible delito, a sus intereses políticos, la ciudadanía sea inmune ante esa acción judicial, precisamente por eso, ¿no? Porque tendría interés político en derribarle. Claro, está claro que el interés en verter ese tipo de comentarios y esas dudas frente a la ciudadanía sobre la legitimidad de la actuación del Poder Judicial obedece simplemente al hecho de que las resoluciones o decisiones que está tomando el Poder Judicial, en su mayoría todavía de carácter provisional, pues no se ha tomado ninguna sentencia condenatoria todavía, sino simplemente pues se está investigando, pues no le son favorables. Y como no le son favorables, pues lo más fácil es meterse con quien está tomando ese tipo de decisiones y decir eso, que el profe me tiene manía. O decir, como se está diciendo ahora, que los jueces pues no hemos pasado una transición democrática. Hace 10 años, cuando se estaba juzgando precisamente todos los casos de corrupción del Partido Popular, no vi a nadie quejarse precisamente de que los jueces estuviéramos faltos de esa transición democrática. Pareció bien que efectivamente se investigase la corrupción por el partido que ahora se queja de ella e incluso, como dice, sirvió para que efectivamente el partido que ahora está gobernando pues se alzase precisamente el gobierno a través de una moción de censura con base precisamente en resoluciones judiciales. Que no digo que ese tenga que ser necesariamente el efecto, pero entonces no se puso en duda. Ahora, 10 años después, se pone en duda la actuación de los jueces porque ahora a quien toca investigar es a otro partido, pues digo, es sospechoso de interés partidista, claro. Muy sospechoso de interés partidista, lo que nos lleva a colegir o a invertir el término lawfare, ¿no? Policy-fare, en el sentido de política introduciéndose o invadiendo el terreno de la independencia judicial, ya sea a través de la presión mediática, ya sea bien de forma indirecta, instrumentalizando lobbies para atentar contra la independencia del Poder Judicial, o directamente sembrando una narrativa, una estela de duda, ¿no?, sobre la independencia de los jueces. ¿Podríamos hablar de lo inverso a lawfare, de policy-fare? Yo creo que sin duda. Aquí quienes tienen los recursos, quienes tienen los medios a un chasquido de dedos son quienes tienen el gobierno político, quienes efectivamente están ejerciendo el gobierno desde las instituciones de nuestro Estado. Si ellos lo que hacen es arrojar dudas sobre la actuación de los jueces simplemente porque esta actuación, como digo, ahora mismo le es incómoda, bueno, pues es evidente que habría todo lo contrario a un lawfare. Efectivamente hay un policy-fare en el sentido de que son ellos quienes están hostigando al Poder Judicial, a veces, como dices, de forma más o menos velada, otras veces de forma más o menos directa, pero siempre llevando a la ciudadanía a ese terreno de desconfianza hacia un Poder Judicial que es esencial. Porque el Poder Judicial lo que hace para que pueda funcionar en nuestro Estado de forma democrática es precisamente establecer límites al poder. Somos los jueces quienes defendemos a la ciudadanía frente a los abusos del poder. Si el poder mismo está deslegitimando al órgano de control, pues al final quienes están quedando en última instancia indefensos son los propios ciudadanos, aunque ellos mismos no se estén dando cuenta de ello, creo. Y, Fernando, desde el inicio de nuestra democracia, abrimos comillas, lo de democracia, porque hay quien piensa que tampoco vivimos en una democracia de plenas garantías constitucionales, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado ese debate, desde el año 78 hasta la actualidad,
Da la sensación, y le quería preguntar por esto, de que nunca ha habido un momento de tanta presión al Poder Judicial. Al menos no lo recordamos, ¿no? ¿Usted piensa que estamos ahora mismo ante el peor momento en cuanto al atosigamiento del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial? Siempre tendemos a pensar que lo que nos pasa ahora no ha ocurrido antes. Siempre es el día más frío de hace mucho tiempo o el día más caluroso. Y sin embargo, en este tipo de cuestiones sí que creo realmente que no hemos vivido antes en democracia un ataque tan, entre comillas, coordinado o tan coincidente por diferentes partes contra el Poder Judicial. Causas contra el poder siempre han existido. Desde que se juzgaba, por ejemplo, a Jesús Gil por sus desmanes en el Ayuntamiento de Marbella, que ya escuchamos, por cierto, a Jesús Gil entonces quejarse de que los jueces estaban actuando al dictado de los partidos políticos de la oposición, hasta nuestros días, como digo, son muchas las causas de corrupción que se han ido juzgando, que se han ido investigando, que algunas se han ido condenando, pero nunca había habido esta reacción tan visceral en contra precisamente de estas investigaciones y en contra en general del Poder Judicial. Como digo, hace un flaco favor este tipo de mensajes porque lo que hacen es minar la confianza de la ciudadanía en un Poder Judicial, como digo, que es esencial precisamente para esa ciudadanía y lo hace además desde el poder, que es precisamente que está interesado en que el Poder Judicial no opere con plena independencia y con plena legitimidad. Con lo cual, yo diría, respondiendo de forma corta a tu pregunta, que sí, que efectivamente estamos ante el peor momento de democracia desde este punto de vista. Esa narrativa, decíamos, que puede ser creada directamente desde el propio Poder Ejecutivo, siempre de una forma más civilina, más fina, más sutil. Algunos hablan abiertamente del lawfare, pero hay existe lo que algunos denominan el equipo de opinión sincronizada. Es decir, comparten la narrativa de parte del poder político. Algunos periodistas están mimetizados con la órbita política, ¿no? Digamos que también, al igual que hay jueces que parecen políticos, políticos que parecen jueces, hay periodistas que parecen políticos, políticos que parecen periodistas, parece que no. Eso es mucho más difícil de encontrar. Bueno, dicen que estas acciones contra los intereses del Ejecutivo se sustentan en grupos de extrema derecha. Y yo no quiero entrar a valorar la cuestión política porque no nos interesa aquí en Economy and Justice. Sí que le explique a nuestros televidentes, a la gente que vea esta entrevista, ya sea por formato vídeo o por escrito, que cuáles son las garantías legales que existen para que no se puedan instrumentalizar procedimientos judiciales. Porque da la sensación de que efectivamente cualquier grupo de extrema derecha puede llegar a encausar a un ministro, ¿no? A ver, para empezar, la primera garantía de todas es la formación de los propios jueces. Los jueces somos profesionales porque nos hemos dedicado muchos años al ejercicio de nuestro trabajo y nos gusta hacer un buen trabajo como cualquier profesional. Y entonces, desde el punto de vista en que los jueces somos buenos profesionales y somos profesionales sobre todo de la imparcialidad, esa alta formación debería, para empezar, ya desacreditar este tipo de argumentos. Pero hay, por supuesto, muchas más herramientas, muchas más garantías. Para empezar, donde actúa el juez, actúa siempre de forma transparente, con presencia de partes, con posibilidad además de recurrir sus resoluciones y que sean otros jueces quienes revisen esas resoluciones. Y todo lo que hace un juez está sujeto al escrutinio pues, de las partes del proceso, del letrado de la Administración de Justicia, del Ministerio Fiscal, de las partes, como digo, interesadas. Es decir, es muy difícil, por no decir imposible, que un juez pueda, por su propio voluntarismo, llevar hasta el final una causa judicial. Al final se le van a ver las costuras si efectivamente estuviéramos ante un supuesto de un compañero que estuviera haciendo un mal uso de su ejercicio. Que estuviera prevaricando. Que es susceptible de ser sancionado también. De ser castigado con pena de prisión. Quiero decir, estamos hablando de un delito muy grave. Es decir, que no es cualquier cosa. Entonces, claro, si hubiese la ocasión de que un juez efectivamente estuviese incurriendo en delitos de esa naturaleza, al final, como digo, se verían las costuras, porque la transparencia del procedimiento, la presencia de tantas partes, la obligación de motivar la resolución. Un juez no puede decidir lo que quiera cuando quiera, tiene que explicar y argumentar las razones de su decisión. La posibilidad de recurrir, de que al final sean otros jueces quienes revisen, hace muy difícil hablar, por no decir, como digo, prácticamente imposible, de un verdadero complot, de que personas que no se han puesto de acuerdo entre sí porque no se conocen ni trabajan en lo mismo, es decir, en la misma jurisdicción o en la misma entorno, al final acaben coincidiendo en atacar a una ideología política. Sí. Nada más y nada más lejos de la realidad, desde el punto de vista que los jueces lo que toman son decisiones técnicas y jurídicas que en ocasiones para tomarlas obligan efectivamente a un proceso más o menos largo que ya nos gustaría a nosotros que fuese mucho más corto. Se quejaban
algunos medios de comunicación de que estamos tardando mucho los jueces en tomar decisiones sobre el entorno del gobierno, pero es que los medios que tenemos son los que nos dan los propios políticos, unos medios escasos con los cuales, bueno, pues al final las cosas se alargan más de lo que nos gustaría, pero ese alargamiento, ese camino es necesario andarlo para poder descartar la presencia de delito o bien para efectivamente confirmar que existe indicio de delito y poder ir a abrir el juicio. Es decir, en caso de una posible investigación penal, la ley de enjuiciamiento criminal, los límites procesales del procedimiento, se aplican exactamente igual en la actualidad que en la época de la trama Gürtel, cuando afectaba al Partido Popular, ¿no? Es un poco filibustero. Lo que pasa es que no recordamos que en aquella época se pusiera tanto en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. No se puso, o no recuerdo yo, que se pusiera tan en tela de juicio, efectivamente, las actuaciones de los tribunales, su independencia, y es cierto que se actuó entonces como se actúa ahora y como se actúa en todos los procedimientos, como digo, para la tranquilidad de la ciudadanía. Hay unas leyes que marcan unos pasos que hay que ir dando, que el juez tiene que ir adoptando motivadamente, cuyas decisiones son recurribles por cualquiera de las partes que están en el proceso, que está siempre fiscalizado por las propias partes, por la Fiscalía, por el Administración de Justicia. Es decir, que es muy difícil poner a todo ese conjunto de profesionales a favor de algo que fuese ilegal. Evidentemente, si alguien comete una ilegalidad, va a ser rápidamente denunciado, rápidamente advertido por todas las personas que están viendo eso. La ley de enjuiciamiento criminal es la misma entonces que hace 10 años, que hace 20 años, y la misma que aplicamos en todos los procedimientos. Había parte de ese, entre comillas, equipo de opinión sincronizada que decía que la investigación sobre Begoña Gómez estaba inducida por manos limpias a través de recortes de periódico e información no del todo exacta. ¿Esto es posible en el marco de un procedimiento judicial? Digo, para que aclarar esta cuestión. A ver, el denunciante en este caso parece que sí, que fue la entidad Manos Limpias, que por cierto fue también la que denunció la trama contra el yerno del rey, ¿vale? Y efectivamente se aportaron como primer indicio de delito una serie de recortes de prensa, pero es evidente que hubo más que unos recortes de prensa, entre otras cosas porque algunos de esos recortes lo que hacían era referencia gráfica a una carta firmada por la propia Begoña Gómez, cuya autoría nunca nadie ha negado que sea. Es decir, que había algo más que unos simples recortes de prensa. La tranquilidad que tiene que dar a la ciudadanía es que ese inicio de procedimiento con esa denuncia y esos recortes fue objeto de revaloración por otros magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo que hicieron fue avalar esa investigación por entender que con ello se estaba cumpliendo la legalidad vigente de, oye, un juez tiene obligación de investigar cuando le presenta la posible indicio de delito y que ello no contradecía la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que ocurre es que aquí hay mucha gente que ha oído campanas y no sabe dónde, que ha escuchado o ha leído un trocito de una sentencia o ha escuchado un trozo de una intervención y ya piensa que ya sabe derecho, cuando el derecho es mucho más complejo, y la tranquilidad como ciudadano es que verdaderos profesionales, hasta 4 profesionales han estado revisando esa actuación y bueno, y han considerado que de momento hay que seguir adelante, más allá de donde vaya a terminar el asunto, que todavía es un momento temprano para poderlo decidir, pero bueno, solo lo que estamos es eso, investigando. Hablando de recortes de prensa, hace poco vimos otro recorte de titular de prensa, en este caso digital, de un medio de comunicación en plural, que decía que el juez Peinado tenía 2 DNIs. Una cosa absurda. Luego vimos hasta la que era la directora, que ahora ya no, ahora ya es consejera de Televisión Española, habrá hecho méritos para llegar a ese puesto público, muy soberbia, ¿no? Diciendo que no publicaron eso. Bueno, no quiero entrar en la vicisitud periodística, simplemente... También es extraño, probablemente lo haya habido en el pasado. Quiero dudar incluso sobre nuestro criterio, pero no se está atentando incluso ya contra la propia privacidad de los jueces a la hora de tener libertad para investigar delitos. Aquí ha habido un cambio de paradigma importante. Antes, cuando los jueces actuaban, incluso en casos de corrupción, el juez no era un protagonista de la noticia. El juez era alguien que estaba ejerciendo su trabajo y por tanto no despertaba interés de los medios de comunicación sobre qué había hecho, cuál era su vida privada, qué había hecho en su vida profesional anteriormente, más allá de a lo mejor de alguna noticia, ¿no? Puntual. Ahora, sin embargo, y por desgracia, los jueces son sometidos a un escrutinio por parte de los medios de comunicación cuando en su actuación profesional tocan de cerca al poder político. Y cuando el poder político se ve inquietado, pues efectivamente vemos, yo asombrado todavía lo observo, a medios de comunicación presuntamente serios investigando pues esto hasta lo más íntimo y privado de un juez, a ver si pueden de alguna forma sacar a la luz algo que pueda avergonzarles y ante la opinión pública hacerles desmerecer como profesional. Cuando la única forma de ver si alguien es un buen o un mal juez sería revisar su trabajo.
revisar sus resoluciones, ver cómo se conduce la sala de vistas, cómo dirige los juicios y cómo motiva sus sentencias. No si efectivamente tiene un primo, un hermano, que una vez estuvo afiliado no a un partido político, o si efectivamente dejó de pagar una cuenta en un restaurante algún día, o bueno, o si tiene puntualmente, por un error evidentemente documental, 2 documentos nacionales de identidad. El problema es que hay un escrutinio que nadie ha pedido y que a la única motivación que obedece es a querer desprestigiar frente a la opinión pública a ese juez que está haciendo un trabajo en ese momento incómodo. Y subrayo lo de incómodo para el propio juez. Es claro. Que aquí parece que a veces se olvida, cuando se habla de jueces que están hostigando al poder político, que los jueces en general no nos gustan los casos de corrupción política ni los casos que tocan al poder político, precisamente por esa exposición mediática. Estamos mucho más cómodos trabajando en el silencio y el anonimato de nuestros despachos sin esa exposición. Cuando por vicisitudes, porque nadie lo elige, porque es aleatorio el reparto de asuntos, te toca conocer un asunto de corrupción política, ya sabes que te van a estar investigando, escrutando, como decía, en tu vida incluso personal, y que tus resoluciones van a ser objeto de análisis y de crítica mucho más allá de lo que sería en otro de los cientos de procedimientos que tienes en tu juzgado. Eso no significa que el juez no sea un profesional y que no haga su trabajo lo mejor posible, pero evidentemente, como digo, no es una perita en dulces para nada este tipo de asuntos. Entendemos lo desagradable que puede ser para un juez exponerse cuando es un profesional como otro cualquiera, que no está acostumbrado a ese nivel de exposición y que a lo mejor no lo desea en su vida, estar acostumbrado a ese nivel de exposición. Hablamos de jueces que lo acaban teniendo, ese nivel de exposición, y otros que a lo mejor lo acaban teniendo porque quieren tenerlo, ¿no? O sea, recuerdo ahora a Baltasar Garzón, hombre, estamos ante un juez que probablemente sí perseguía ese grado de exposición, probablemente porque estuviera pensando en su futura carrera política, ¿no? O en su incursión en la vida pública. Si me permites interrumpirte, Pablo, yo siempre digo que no hay jueces estrellas, sino que hay casos estrella, claro, que despiertan la atención y ese juez pasa a ser protagonista involuntario de noticias. Aunque efectivamente también en nuestros compañeros hay gente que le gusta más efectivamente ser foco de esas noticias y sin duda también hay jueces estrellas, claro. La exposición puede ser reactiva o proactiva, ¿no? Es decir, cuando alguien proactivamente escribe una novela o biografía una detrás de otra, va 40 veces a un plató de televisión a hablar de su propia vida, tiene vida de celebrity dentro de la judicatura, entendemos que en ese caso puede que sí persiga ese grado de exposición. En ese caso evidentemente sí. Hablamos de políticos que invaden la esfera de los jueces, hablemos ahora de jueces que no es que invadan la política, sino que ahora se han pasado a la acera de lo político, ¿no? Esto, para vuestro gremio no sé si puede llegar a ser algo humillante, ¿no? Pasar de una posición social, ¿no? Desde el punto de vista económico, sino intelectual, de cierta reputación, prestigio, a pasar a formar parte de lo peor de la sociedad, ¿no? De la política. El otro día le vi cruzado en el programa Espejo Público con Martín Pallín, que ha pasado de ser juez a ser de Podemos. En fin, no solo político, sino de Podemos, ¿no? Es decir, ¿qué opina de este tipo de jueces? ¿Cree que en el libre ejercicio, por supuesto, hay que respetarlo, de su esfera civil, acaban también contaminando o sembrando dudas sobre la judicatura? A ver, sin duda, yo pienso, nosotros como asociación de jueces estamos en contra de las puertas giratorias, de la facilidad que hay para que los jueces pasen a la política y sobre todo vuelvan después a la judicatura. No tengo inconveniente en que se pase a la política por parte de los jueces. Entiendo que la política está muy denostada, como he dicho ahora, percibida por la mayoría de la población, ¿no? Como una profesión mala, una fea profesión, un modo no demasiado digno tal vez, ¿no? Dedicarse... Sí, la percepción mayoritaria de la ciudadanía es que es una profesión indigna. Indigna, ¿no? Pero creo que precisamente la profesión se dignifica más cuando gente que es válida aparece y aporta en ella. Y yo creo que los jueces, igual que de otras muchísimas profesiones, se puede aportar muchas cosas válidas a la política de cara a dignificarla. El problema después es cuando se pretende volver a la judicatura o bien se pretende utilizar tu condición profesional de juez para dar mayor autoridad a tus críticas al propio Poder Judicial, sin tener en cuenta que la estás diciendo no como juez, sino como político. Y eso sí que hace mucho daño, respondiendo a tu pregunta, porque es percibido por la ciudadanía como la crítica que hace alguien desde dentro, que por tanto deberá estar mucho más fundada y tendrá algo de razón cuando lo dice, cuando es un propio juez criticando las actuaciones de los jueces. Pero en verdad son políticos. En verdad están hablando desde la política, no desde la judicatura. Eso que critican precisamente de jueces que están haciendo política a través de sus resoluciones judiciales,
cuando son ellos quienes efectivamente han dado el paso hacia la política, claro, suena un poco poco coherente y, como digo, sí que hace daño ese tipo de comentarios, porque es percibido por la ciudadanía pues con ese, ¿no?, matiz de objetividad de decirlo pues de alguien que conoce, ¿no?, de qué va el asunto, cuando nada más lejos de la realidad, claro. Claro, efectivamente, porque precisamente un juez, por su capacidad técnica de análisis de la ley, tendría mucha capacidad en el terreno político para aplicar, por ejemplo, una mejor técnica legislativa a la hora de realizar las leyes, de plantear alternativas legislativas ante la realidad que nos ordena, o también de explicar a la ciudadanía el por qué hay ciertos mecanismos jurídicos, judiciales, que operan de forma independiente, como los principios generales del derecho o de ese principio de retroactividad, ¿no?, que se vio de forma palmaria con la ley del solo sí es sí. Y en cambio, cuando este tipo de jueces devenidos en políticos tienen que enfrentarse a una cosa que saben perfectamente, dejan en mal lugar a la judicatura, dejan en mal lugar a los abogados, a las personas que hemos estudiado derecho, y se atreven a decir que efectivamente que el problema fue del juez y no del legislador a la hora de hacer la ley del solo sí es sí, por ejemplo. Se me viene a la cabeza Victoria Rosell, ¿no? Este tipo de criterios, ¿en qué lugar nos dejan? Pues mal, porque, como digo, revisten su argumentario de la autoridad de ser jueces cuando en verdad no están hablando como juristas, como técnicos, sino que están hablando como políticos. Y entonces utilizan palabras que utilizamos los jueces, hablan de principios de derechos y parece que efectivamente pueden que tengan razón cuando en verdad son los primeros interesados. En el caso concreto de Vic Rosell, claro, ella era la autora intelectual de la reforma, o una de las autoras intelectuales de la reforma, con lo cual su discurso siempre era interesado. Claro que quería decir que la culpa era de otros, no, la culpa no iba a decir que era suya, que era culpa de no haber previsto esa irretroactividad de la ley penal más favorable, o de no haber previsto lo que otras leyes que reformaban el Código Penal se habían previsto a través de disposiciones transitorias. Lo fácil era echar la culpa a los jueces, pero claro, cuando jueces, como digo, de muy diferentes juzgados, de muy diferentes sitios de España coincidían en decir que efectivamente había que rebajar las penas porque la ley no dejaba otra salida, evidentemente no era una cuestión discutible, aunque ellos pretendieron que lo fuese. Era una cuestión jurídica que se solventó por criterios técnicos jurídicos y que de la política pues quedaba bien echar la culpa, como digo, a otros. Y que tuvo como antecedentes, por ejemplo, la doctrina Parot, el doblegamiento de la doctrina Parot, ¿no? La retroactividad en la disposición menos favorable, en este caso al reo, ¿no? Sobre todo porque además ya se había advertido. Quiero decir que había informes escritos donde se advertía de la posible rebaja de pena. Que no hubiese pasado nada si desde los autores de esta reforma legislativa se hubiese reconocido que ese era el fin previsto. Oye, mira, no pasa nada que se rebajen algunas penas, porque es un criterio de política criminal. Lo importante es que nosotros nos centremos en el consentimiento, pero no, lo que dijeron es que eso no se iba a producir. Sí, que el endurecimiento de la pena no tenía por qué ser un fin perseguible jurídicamente, sino simplemente la tasación del tipo penal, por ejemplo, ¿no? Exacto, pero no fue la defensa. La defensa fue, ante esos informes, decir negar la mayor. En pro del concepto de reinserción social, ¿no? Que es una doctrina totalmente respetable desde el punto de vista. Podrás estar o no de acuerdo con ello, pero efectivamente podía ser el argumento con el que se hubiesen llenado la boca y decir, oye, no hay ningún problema. Creo que lo hizo el grupo, ahora ya, por desgracia, arrastrado por su líder Íñigo Errejón, Más País. Creo que estuvieron más alineados con esa teoría y sí llegaron a recular después de la ley del solo sí es sí. No tuvieron ese grado de cinismo que sí tuvo Podemos, que se quedaron los pobres solos, ¿no? Al final, efectivamente, se empeñaron en un discurso que ya había sido negado por informes escritos que se habían presentado por juristas, diciendo, ojo, y en vez de reconocer esa posibilidad y asumirla, como dices, dentro de un criterio de política criminal de favorecer la reinserción y poner el foco, oye, lo importante de la reforma es esto otro, pues se empeñaron, como digo, en negar la mayoría. Al final, como digo, los jueces que no aplican criterios políticos, sino criterios técnicos y jurídicos, pues acabaron aplicando, pues eso, lo que venía a ser la rebaja que ya se había anunciado que iban a suceder. Pues lo que le toca a todos jueces, no solamente de España, sino también, para que lo sepan nuestros televidentes, que ya lo saben porque es un público formado, juristas, pero bueno, si alguien quiere acercarse a esta casa, que sepa que es un principio general de derecho que vehicula no solamente este ordenamiento jurídico, sino todos los ordenamientos jurídicos, por ejemplo, de la Unión Europea. Claro, efectivamente, eso de no aplicar la ley favorable, o sea, aplicar, mejor dicho, la ley favorable al reo desde el punto de vista penal es algo que está como muy asumido y muy interiorizado. Y como digo, que no pasa nada, que puede ser... Otras veces ha habido reformas del Código Penal que han supuesto la rebaja de penas también. Lo que ocurre es que nunca había habido una negación tan obvia de algo que sabía que iba a suceder y que efectivamente acabó sucediendo. Fernando, por último, quería hablarte del Tribunal Constitucional, ¿no? Hay quien también pone
en tela de juicio, en este caso entendemos que con más razón o como aplicando un mayor grado de racionalidad, su independencia con respecto a las cuestiones de índole política, ¿no? Acabamos de ver cómo se minoró la condena de los afectados por el caso de los ERE, ¿no? Y hay quien entiende, también nos sumamos editorialmente a esta postura, que acaba siendo de facto una última sala de apelación, a salirse fuera de la justicia ordinaria, y que por su naturaleza es un órgano altamente politizado. Yo entiendo que puede compartir en parte este razonamiento. La pregunta sería, ¿cuál sería la alternativa para el Tribunal Constitucional? Bien, estos problemas de entender al Tribunal Constitucional como una última instancia de tribunales ordinarios, ¿no? Del punto de vista en que está revisando las sentencias del Tribunal Supremo y corrigiéndolas, no es la primera vez que sucede en democracia. Ha habido en los años 90 otras polémicas, recuerdo también del Tribunal Constitucional, en este sentido. Y no es un problema realmente entender que el Tribunal Constitucional es un órgano político, puesto que es un órgano constitucional que de alguna forma, en tanto legislador negativo, debiera de participar a lo mejor de las diferentes sinergias políticas que se suceden en el país. El problema es que es un tribunal que debería resolver no conforme a criterios políticos, independientemente de su decisión, sino conforme a criterios técnicos y jurídicos. Sobre todo, no cuando hace su función de revisar las constituciones de las leyes, que ahí se entiende una vertiente política más importante, sino cuando va a revisar el trabajo de los jueces. A la hora de revisar el trabajo de los jueces, sí que sus criterios de actuación deberían ser puramente técnicos y jurídicos. Y existen sospechas de que no es así, precisamente por el modo de su designación, que es una designación enteramente politizada. Las instancias europeas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fundamentalmente, ha reconocido que los tribunales que vigilan, desde el punto de vista de las garantías constitucionales, las decisiones de otros tribunales deberían participar precisamente de su independencia al modo que hacen los tribunales ordinarios. Es decir, que tan independiente en su configuración tendría que ser el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, pues habría que cambiar la Constitución española, sin duda alguna, a lo mejor modificar el modo de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional para que no exista esa conexión tan directa entre política y Tribunal Constitucional que ahora mismo vemos, o como a veces se apunta la posibilidad de que en vez de un Tribunal Constitucional hubiera una sala especial dentro del Tribunal Supremo, dentro por tanto de la jurisdicción ordinaria, que se encargase de velar precisamente por la garantía de los derechos fundamentales y el ajuste de la Constitución de las leyes. Eso ocurre en otros países, en nuestro entorno europeo, que nadie discute que no sean democráticos, con lo cual podría ser una alternativa. Lo que está claro es que alguna vuelta hay que darle, porque no puede ser que los tribunales constitucionales estén resolviendo los asuntos de más sensibilidad política siempre por 7-5, demostrando que prevalece el modo de su designación o su procedencia ideológico-política a los criterios técnicos jurídicos. Voy a replantearle la última pregunta. Si se asumiera esa tesis a la que usted apunta, es decir, que en el Tribunal Supremo hubiera una sala de garantías constitucionales que podría ser la sala sexta del Tribunal Supremo y, por lo tanto, sus miembros estarían elegidos bajo la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se acaba de modificar ahora por mandato europeo, ¿sería España un país más democrático? No lo sé, porque también habría que modificar en cierta medida cómo se designan esos magistrados del Tribunal Supremo, que se designan ahora de forma total y absolutamente discrecional por un órgano altamente politizado que es el Consejo General del Poder Judicial. Lo que nos pide Europa es que el Consejo General del Poder Judicial esté menos politizado, que los jueces participemos de forma directa en la elección de parte de esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Cuando eso ocurra, se supone que el Consejo General del Poder Judicial, se supone, no, lo sé fehacientemente, está trabajando en una proposición de reforma de ley para que efectivamente sea así. Efectivamente, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo, o sea, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y una eventual sexta, bueno, ya estaría libre de sospechas de politización y sin duda alguna podríamos decir que somos un país más democrático. Y en cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿volvería a la ley anterior al año 85? No, la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 demostró que dando la elección a los jueces de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, 12 de 20, por un sistema puramente mayoritario, no era un sistema bueno en cuanto no iba a recoger todas las sensibilidades de la carrera judicial, que es lo que dijo el propio Tribunal Constitucional en una sentencia de 1986 que habría que querer. Lo que apostamos desde Foro Judicial Independiente, y en esto estamos en connivencia con la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, es que los jueces podemos votar a 12 de los 20 vocales judiciales, pero conforme un sistema proporcional, no mayoritario, que de alguna forma permita evitar que una única asociación de jueces que reúna a lo mejor el 25% de toda la carrera judicial o
o un conjunto de asociaciones de jueces que reúnan, como digo, ese porcentaje, se haga con la totalidad de los vocales. Eso yo creo que sería dañino y no representativo de la carrera judicial, y desde luego al final aplicar ese rodillo significaría sustituir el control de los partidos políticos por el control de las acciones judiciales. Y que eso acabaría mimetizadas con la órbita que acabarían política por la también. puerta de atrás otra vez, efectivamente, entrando la política a través de su uso instrumental de algunas acciones judiciales. Eso no lo queremos. No queremos sustituir partidos por acciones judiciales, con lo cual habría que ir a los de 1985, que los jueces podemos votar a los 12 vocales de procedencia judicial de los 20 que conforman el Consejo General del Poder Judicial, pero con un sistema de votación distinto. Muy bien, pues esto ha sido todo, Fernando. Muchísimas gracias y le deseamos de paso feliz Navidad. Muchísimas gracias. Feliz Navidad también a vosotros.